Qué bueno que te encuentro por acá. Lo mismo digo, ¿cómo vas? Muy bien. Mira, por acá un compañero del SENA me compartió hoy un par de videos sobre siembra y fertilización del cultivo. Ya te los mando. Muchas gracias, aquí me acaban de llegar, los voy a mirar. Muy bien. Siembra. Primero, realizar agujero. Segundo, romper la parte inferior de la bolsa. Tercero, colocar la planta en todo el centro del hoyo. Cuarto, retirar la bolsa de la planta por la parte superior. Quinto, apretar con suelo suficiente eliminando cámaras de aire. Sexto, el resto del hoyo, llenarlo con enmiendas y fertilizantes con fósforo y suelo. Séptimo, compactar. Octavo, aplicar una cobertura natural. Noveno, realizar la resiembra en caso de la muerte de algunos árboles. Se debe tener mucho cuidado al momento de realizar la siembra, pues si esta no se lleva a cabo con la técnica adecuada, influirá en los rendimientos y productividad final de la planta. La fertilización tiene como objetivo aumentar la cantidad de nutrientes disponibles en la solución del suelo. Aún así, es necesario basar cualquier recomendación nutricional en un análisis de nutrientes minerales realizado en laboratorio. Estos análisis deben estar acompañados de registros rigurosos de producción, con el fin de ajustar las dosis de nutrientes utilizadas a través de los años. Vamos ahora a hablar de la práctica de la fertilización. La práctica tiene como objetivo principal poner todos los nutrientes minerales que la planta necesita para su óptimo crecimiento y desarrollo. Entramos principalmente a hablar de nuestro elemento nitrógeno. Este elemento se caracteriza porque está involucrado en el crecimiento vegetativo de las plantas. Es el que nos ayuda como tal a la formación de tronco, ramas, hojas y frutos. Es indispensable en la síntesis de proteínas y estas proteínas son las que nos van a garantizar el crecimiento y acumulación de materia seca en las diferentes plantas de la planta. Si nosotros encontramos deficiencias de nitrógeno en la planta, vamos a encontrar hojas cloróticas y el crecimiento del árbol un poco retardado. Otro macronutriente importante es el fósforo. Está muy relacionado con el desarrollo de las raíces. De ahí que es importante que en los primeros años de establecimiento del cultivo, este cuente con una adecuada fuente de fósforo. También se ha determinado que presenta cierta relevancia en cuanto a la emisión de brotes reproductivos tales como flores y frutos. Cuando se presentan cantidades elevadas de este elemento en el suelo, se ha encontrado que se inducen deficiencias de otros elementos minerales como el zinc, que también es importante para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por el contrario, si nosotros contamos con suelos deficientes en fósforo, el desarrollo de raíces es mínimo y también se producen frutos pequeños. El potasio es otro elemento que está involucrado en un óptimo crecimiento y desarrollo de la planta. La función principal del potasio es que está encargado de llevar todos los fotoasimilados desde las hojas en pleno crecimiento hacia los frutos. De ahí que si nosotros tenemos suelos con deficiencias de potasio, vamos a encontrar frutos de porte pequeño. También está muy relacionado con condiciones de estrés. El potasio tiene la función en la planta de ser un osmorregulador. Es decir, que él mismo regula las cantidades de agua que puede perder la planta. De esto es que radica su papel importante bajo condiciones de estrés. También está involucrado con el aprovechamiento de la energía solar. De ahí que es importante que el suelo también tenga buenas dosis de fósforo cuando nosotros encontramos condiciones de nubosidad. Y otro punto y no menos importante es que es un elemento que está muy ligado a condiciones de protección contra plagas y enfermedades. El calcio es un elemento importante en la estabilidad y estructura de todos los tejidos de la planta. Él tiene una función importante en la planta y es la función de ser un elemento cementante. Es decir, que va a ayudar a que todas las paredes y todos los tejidos tengan cierta estructura. De ahí que se ha encontrado en campo en suelos con deficiencias de este elemento que los frutos no son firmes o pueden presentar pudriciones. Por el contrario, cuando nosotros tenemos dosis elevadas de calcio en el suelo, podemos encontrar antagonismo con otros elementos como el potasio y el magnesio, por lo cual se puede inducir la deficiencia de estos. El magnesio es un elemento mineral que está involucrado en la síntesis de la molécula de la clorofila. Como les había mencionado anteriormente, esta molécula es la que se encarga de darle el color verde a las hojas. También se ha encontrado para el cultivo de aguacate que el magnesio está muy involucrado con la emisión de brotes y la producción de flores y frutos. Cuando nosotros encontramos síntomas de deficiencia de magnesio en las plantas, encontramos una esclerosis entre las venas de las hojas. Básicamente porque la síntesis de clorofila se ve reducida. Los elementos menores no quiere decir que sean requeridos en menos importancia por la planta, sino que son requeridos en menores cantidades. Entre ellos está el hierro, el cobre, manganeso, molibdeno, boro y zinc. Básicamente estos elementos están involucrados en diferentes funciones: fotosíntesis de la planta, respiración,
transpiración, emisión de brotes vegetativos y emisión de brotes florales, llenado del fruto. En general se recomienda que las aplicaciones de estos elementos menores se hagan por aspersión foliar, es decir, que se aplique el elemento disuelto en agua directamente sobre la superficie de las hojas. Esto para evitar mayores pérdidas en la superficie del suelo. En este caso puntual para este árbol vemos unas hojas cloróticas debido básicamente a deficiencias de elementos como molibdeno y hierro, los cuales también están involucrados en procesos de síntesis de clorofila y fotosíntesis. Plagas del cultivo de aguacate. Insectos rizófagos. Cucarrones marceños. Barrenador de las ramas del aguacate. Chinche monalonium. Pasador del fruto. Picudo del aguacate. La roña del aguacate es causada por el hongo Phaceoloma persi. Esta enfermedad presenta gran importancia en el país porque se encuentra casi en todas las zonas productoras. Básicamente ataca hojas en pleno crecimiento y frutos también. Esta enfermedad también se ve incrementada por altas precipitaciones, donde se aumenta considerablemente la humedad relativa, pero además también por el ataque de trips, que son estos insectos que penetran el fruto y lo cual es un puente de entrada para el patógeno. Básicamente para el control lo que se hacen es podas de aclareo, donde se eliminan ciertas ramas, permitiendo que entre una mayor aireación al árbol, una mayor luminosidad, con eso se baja la humedad y la incidencia de este patógeno, pero también un punto importante en el manejo de esta enfermedad es controlar la población de trips. En el fruto se presentan manchas irregulares de forma corchosa, de aspecto café oscuro. Básicamente lo que hace es deteriorar la calidad de la fruta y su aspecto para comercialización en el exterior. Ahora vamos a hablar de la enfermedad conocida como marchitez o verticilo. Esta enfermedad se puede confundir con la enfermedad de la Phytophthora. Se presenta siempre por un lado del árbol y detiene el crecimiento de la planta. Siempre empieza por las puntas de las ramas, secándose de las puntas hacia adentro del árbol. El manejo que se debe tener de esta enfermedad es simplemente eliminar las partes afectadas, desinfectar con una pasta cicatrizante o una pintura con fungicida. En este momento vamos a hablar de Phytophthora cinnamomi o pudrición de la raíz. Esta enfermedad se encuentra presente tanto en aguacate como en cítricos. Es una enfermedad de gran incidencia en Colombia y en otras partes del mundo. Esta causa una muerte de la raíz y por ende la muerte del árbol. En vivero podemos encontrar muertes entre un 30 y 50% por mal manejo del material y en campo de igual manera. La manera más fácil de controlar esto es con labores culturales, buscando una disminución de humedad, un manejo de humedad en el cultivo y en el vivero. Fuera de eso, aplicación de hongos benéficos que nos ayuden a evitar la entrada del hongo como es tricoderma. Otra enfermedad de importancia económica que se presenta en las plantaciones de aguacate a nivel nacional es la antragnosis del fruto o muerte descendente causada por el hongo coletotrico. Este hongo ataca básicamente tejidos tiernos o frutos en pleno crecimiento. Cuando este hongo ataca en estados iniciales de crecimiento como de inflorescencias, de flores, lo que se produce básicamente es que una vez se va desarrollando la flor, el pedúnculo se torna una coloración negra, como una especie de pudrición, y las flores se caen o más adelante los frutos cuando empiezan sus primeras etapas de desarrollo. Se presenta una abscisión marcada de frutos. Más adelante cuando el fruto entra a etapa de post cosecha,
es donde se ven verdaderamente los síntomas de ese hongo que permanecía latente en el árbol en condiciones de crecimiento, pero al momento de la cosecha es donde se manifiestan sus síntomas como una mancha negra, que con el avance del tiempo esta mancha va colonizando la mayor parte del fruto. También es importante recordar que este hongo también puede atacar a las plantas en vivero, donde puede llegar a producir también una especie de muerte descendente, donde la plántula pequeña empieza a morir desde las partes superiores hacia las inferiores y se presenta una pudrición con coloración café o negra en la unión o en la inserción del injerto. Muy bien, entonces el plateo consiste en liberar una zona alrededor del árbol de maleza para evitar que esta compita por los nutrientes con el tronco pues del aguacate. Esta zona de acá. Esta zona, por eso se llama plateo, es una zona alrededor como un plato. Pero bueno, realmente eso no es de lo que te quiero hablar, de lo que te voy a conversar es sobre el manejo de tutores, que es indispensable para lograr un árbol recto y bien distribuido. Perfecto. Entonces, clavamos una estaca a una distancia prudencial del árbol sin que quede en la zona de las raíces, que se afecte la zona de las raíces, y amarramos una tira en el tronco, puede ser inmediatamente encima de este injerto, y una acá alrededor de la estaca, cuidando que el tronco quede recto y bien distribuido. Bueno, Esteban, yo te quiero hacer una pregunta. Resulta que hay una persona que estuvo mirando mi blog y me pregunta sobre la poda de formación. ¿Qué me podés decir sobre esto? Bueno, la poda de formación se inicia en los primeros años del cultivo y es un proceso indispensable. ¿Qué hacemos en la poda de formación? En la poda de formación elegimos la rama más fuerte para propiciar un crecimiento vigoroso del árbol y se cortan ramas que pueden estar débiles o dañadas. Por ejemplo, en este caso, este árbol tiene una rama fuerte que fue la que se dejó y dos ramas aquí en las cicatrices se puede apreciar que fueron cortadas para propiciar pues el crecimiento de la rama fuerte. Y cuando está creciendo, ¿cómo hacemos el proceso y cómo continuamos la poda? Bueno, ya lo que sigue es la poda de mantenimiento una vez que haya iniciado la etapa productiva del árbol. Sí. Esta puede hacer de manera muy drástica porque podemos desequilibrar la planta. Okay. Lo que se hace normalmente, ¿qué es cortar ramas secas o pegadas del suelo, sí, brotes enfermos o tallos muertos. Okay. Y también muy importante es, antes de hacer el corte, desinfectar las herramientas con que vamos a hacer pues la poda. Claro. Y después de hacer el corte, desinfectar y proteger la zona cortada con pinturas insecticidas o fungicidas. Bueno, muy interesante, acá estoy tomando nota, todo esto me parece muy útil, además que ya tengo una respuesta interesante para estas personas en mi blog. Bueno, muchachos, ya el cultivo está en firme y con muy buenas expectativas. Hemos trabajado con organización y bajo fundamentos teóricos muy sólidos. La siembra y el cultivo es algo que ya dominamos mucho mejor. Es hora de avanzar, así que en el próximo capítulo nos vamos a concentrar en lo que es la cosecha y poscosecha del aguacate.